En esto nos habíamos quedado. Habíamos conocido lo que era el triedro móvil, ya los tres vectores unitarios. Le he trabajado más a fondo lo que es la curvatura, la circunferencia de curvatura. Y habíamos hablado un poquito de la torsión. Hoy vamos a hablar más al respecto. Eh, y estábamos realizando este ejemplo en el cual teníamos una curva en en ecuaciones cartesianas, que vimos ahí varias formas de parametrización de esta curva. Y lo que nos piden pues es obtener el triedro móvil, la circunferencia de curvatura, la curvatura, y todo esto lo vamos a obtener en el punto A103. Lo último en lo que nos habíamos quedado es en que habíamos obtenido las derivadas. En este caso la curva ya parametrizada, que es la primera R que tengo, después R', que es la derivada, y después la segunda derivada de esta R. Bueno, hasta ahí nos habíamos quedado, entonces lo que vamos a hacer es comenzar a calcular el triedro móvil. Aquí nada más recordando, no vamos a tomar en cuenta el parámetro longitud de arco para calcular el triedro móvil, lo vamos a hacer directamente mediante las derivadas respecto al parámetro t que utilizamos para, para representar esta curva de manera vectorial. Ahora, aquí nada más recordando, el vector tangente pues es directamente la derivada entre su norma. Eso tomando en cuenta cualquier parámetro, si es la longitud de arco, ya nos dimos cuenta al manejar la hélice de la clase pasada, que obtenemos directamente el vector tangente. Después, el vector binormal lo podemos obtener al calcular el producto cruz entre la primera derivada y la segunda, y todo esto dividirlo entre la norma. Yo espero que al final de la sesión de hoy, que comencemos a relacionar esta parte de geometría diferencial con el movimiento de una partícula, ya veamos por qué aparece esto, por qué podemos calcular el vector binormal de esta manera. Y por último, tenemos relación entre los vectores unitarios. El binormal es igual al tangente cruz el normal. Después, el vector tangente es el normal cruz binormal. Y por último, el normal sería igual al binormal cruz el vector tangente. Esas serían las relaciones entre los tres vectores unitarios del triedro móvil. Es una relación de la misma forma que sería con los vectores I, J, K. Entonces, aquí tomemos en cuenta que si con las derivadas podemos calcular el vector tangente y el vector binormal, una vez que obtengamos esos dos, podemos calcular el tercero, el vector normal, a partir del producto cruz. Y con esto ya tendríamos cubierta la parte del triedro móvil. Entonces vamos a calcular esta situación en el que es el inciso A de este problema en el que nos habíamos quedado. Vamos a encontrar el triedro móvil. Y una vez que tengamos ese triedro móvil, lo vamos a poner en GeoGebra y vamos a comentar sobre los planos que este triedro móvil me genera. Porque recuerden que si yo tengo un vector, ese vector tiene un plano que es perpendicular.
Entonces, estos tres vectores, el tangente, el binormal y el normal, nos van a ayudar a formar un sistema de coordenadas que puede ir trasladándose sobre una curva. Bueno, ahora, lo primero que debemos hacer, pues es conocer qué valor de t me devuelve el punto A, que es donde tenemos que calcular este triedro móvil. Entonces voy a copiar aquí estos. Le voy a bajar por aquí. Y entonces, antes de hacer cualquier cuestión, ya tenemos las derivadas. Vamos a encontrar qué valor de t debe tener el parámetro para que pueda alcanzar al punto A, para que esta ecuación vectorial alcance al punto A. A diferencia del ejemplo de la hélice que vimos anteriormente, pues encontramos que directamente podemos despejar el parámetro en algunas situaciones. En otras, en particular como esta, no lo podemos hacer así, porque vamos a ver que tendríamos algo así como un sistema de ecuaciones. Observen lo que va a suceder cuando yo trato de encontrar el parámetro t. A partir de este punto A. Recuerden que el vector de posición del punto aquí son el vector A, que es precisamente las componentes, las coordenadas de A en cada una de las componentes del vector de posición, tiene que ser igual al vector que me está representando la curva. Es decir, la componente en I tiene que ser la misma, la componente en J tiene que ser la misma y la componente en K también tiene que ser la misma en estos dos vectores. Debe existir igualdad entre estos dos. Entonces, aquí pues la última componente, 3 es igual a 3, pues sí, porque sabemos que esta curva se encuentra sobre un plano z igual a 3. Bien. Aquí tomemos entonces en consideración lo siguiente. Cuando yo hago la igualdad entre estos dos vectores, obtendría un medio de t más 1 entre 2t es igual a 1, porque es la igualdad entre las componentes i. Y por otro lado tendría un medio de t menos 1 entre 2t igual a 0, que sería la igualdad entre las componentes j. Observen que tengo algo similar a un sistema de ecuaciones, en el cual, pues por ejemplo, si yo multiplico esta por t, para que este denominador desaparezca, tendré una ecuación de segundo grado. Y entonces tendría dos soluciones que debo sustituir en la segunda para que pueda verificar cuál es el valor correcto de t. Esa es una forma de realizar el despeje. La otra, si ustedes observan bien estas dos ecuaciones, pues uno de los términos tiene signo contrario. Básicamente me estoy refiriendo aquí a 1 entre 2t. En la primera ecuación se está sumando y en la segunda se está restando. Entonces lo que podemos hacer es estas dos ecuaciones las podemos sumar directamente para que así se simplifiquen los términos con el denominador 2t. Y entonces me quede un medio de t más un medio de t, pues es t directamente. Este término se simplificaría con este al sumarse directamente. Y por el otro lado me queda que t es igual a 1. Observen que por una o por otro lado, multiplicando por ejemplo esta por t, o incluso si quieren esta también, despejando las soluciones y sustituyendo en la otra ecuación, vamos a encontrar el mismo resultado. No importa qué método utilicen. Lo único que hay que considerar es que para que la curva pueda alcanzar ese punto, pues los vectores tienen que ser iguales. El vector de posición del punto tiene que ser igual a la ecuación vectorial de la curva.
y ya con eso resolvemos un sistema. Aquí les recuerdo, si el sistema tiene solución, es decir, que t tiene un valor en específico que satisface todas las componentes, entonces el punto pertenece a la curva. Si no hay solución, que les devuelva un sistema incompatible, entonces el punto no pertenece a la curva. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? A ver, ¿quién? Adelante, Sofía. Ajá, ajá, sí, exactamente. Ajá, sí, de hecho aquí con t igual a 1, sustituyo aquí 1, pues me queda un medio. Sustituyo aquí 1, pues 1 por 2, pues es 2. Y entonces me quedaría un medio. Y un medio más este medio efectivamente me devuelve 1. Y en el caso de este otro, me quedaría un medio menos un medio y me devolvería el 0. De nada. Entonces, es buena práctica que cada vez que obtengan el valor de t, pues dense un minutito o 30 segundos si ustedes quieren, para sustituir el valor de t en la ecuación vectorial, en la función que depende de t, para que observen si efectivamente es ese valor el que me devuelve el punto y pues así puedan controlar de mejor forma los errores, ¿sí? Bueno, pues ya tengo entonces el valor de t para que podamos encontrar el triedro móvil en el punto A. Aquí quiero comentarles también otra cuestión. Cuando nos indiquen encuentra tal cosa en tal punto, tratemos de manejar las cosas directamente como constantes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que nos dicen obtén el triedro móvil en este punto, en el punto A. Ya tengo lo que es el valor de t para, para encontrar ese punto A. Bueno, entonces, me dicen, a ver, obtén el vector binormal primero. El vector tangente, pues lo obtienes directamente con la derivada. Obtén el vector binormal. Bueno, para el vector binormal necesito la primera y la segunda derivada, entonces hago las derivadas. Ya no necesito derivar más para encontrar este. No necesito absolutamente ninguna otra variación de función, que eso implicaría usar la derivada. Eso quiere decir que en este producto cruz ya puedo sustituir el valor de t igual a 1 aquí para no complicarme en el cálculo del vector, porque me lo están pidiendo en un punto específico. Si me dijesen, encuentra el triedro móvil para toda la curva, pues ahí no hay de otra. Tenemos que manejar todo en términos de t. Pero cuando ya no tenemos que derivar más, ya olvídense de utilizar las funciones de t. Sustituyan el valor donde está su punto, el valor del parámetro donde encuentran el punto, y manejen todo numérico. Digo, podemos obtener el vector binormal en términos de t, y pues sí, no hay ningún problema. Pero observen cómo nos quedaría aquí esto. Este. Cuando tratemos de hacer el producto cruz. O sea, nos va a quedar una cosa un poquito grande y podemos tener errores. Entonces, mientras no necesiten derivar, usen
el parámetro, el valor del parámetro y sustitúyanlo en los vectores. Observen que aquí primero calculé las derivadas y ahora calculé t, precisamente para sustituir t en estas derivadas y manejar todo numéricamente. Digo, hay algunas funciones en las cuales sí es sencillo calcular los vectores con el parámetro. Por ejemplo, las funciones que involucran senos o cosenos, pues es relativamente sencillo utilizarlo. Pero esta, por ejemplo, a pesar de que son funciones potencia, no está tan sencillo el manejar el producto cruz. Entonces, en la medida de lo posible, primero obtengan todas las derivadas que necesitan y ya después trabajan de manera numérica. A ver, voy entonces a copiar estas. Y ya que tengo el valor del parámetro t, pues voy a sustituirlo aquí en estas derivadas. Entonces, con t igual a 1, obtengo la primera derivada. Bueno, evalúo la primera derivada, que sería r' de 1 es un medio. Sustituyo 1 aquí, pues 1 al cuadrado es 1 por 2, 2, entonces me queda menos un medio. Lo voy a dejar aquí de manera explícita un momento. Sustituyo aquí 1 y me queda un medio más un medio. Esto en el vector j. Bien, aquí entonces ya tenemos que la primera derivada evaluada en el punto es r', evaluada en 1, y me quedaría 0 en i, y en este caso sería nada más j. Observen que directamente ya tengo a este vector como unitario. No siempre sucede, a veces hay que dividirlo entre su norma, entonces tomemos en cuenta eso. Y que aquí pues ya directamente nos da que el vector tangente unitario es el vector j. Ahora puedo sustituir la segunda derivada, evaluar la segunda derivada en el valor del parámetro t. En este caso nos quedaría como 1 al cubo, pues es 1. 1 en i menos 1 en j. Y en consecuencia, tendría aquí directamente que la segunda derivada evaluada en 1, pues es el vector i menos j. Entonces, teniendo ya evaluados este y este, puedo calcular el vector binormal. A ver, aquí me espero un momento en lo que terminan de anotar esos 4 vectores. Y me avisan cuando podamos calcular el vector binormal. Que en general, al evaluar el vector tangente, no siempre nos va a dar unitario. Entonces, en ese momento, nada más tendríamos que dividirlo entre su norma para encontrar el vector tangente unitario. Ni nada. ¿Le puedo bajar? A ver. Le voy a dejar aquí. Entonces, calculo el producto cruz.
A ver, en este caso entonces tengo que R' cruz RB', pues vendría siendo el vector 1, 0, 1, el vector 1 menos 1, 0, y acá tengo entonces I, J y K. Bueno, a ver entonces, componente en I, elimino columna, renglón, hago el producto de este por este, menos este por este, pues de 0, entonces en el vector I tengo componente 0. Bueno, ahora, para el vector J, elimino renglón, columna y me va a suceder exactamente lo mismo, ¿no? Este por este, menos este por este, me va a quedar 0. Entonces tengo 0 la componente en J. Y por último, vendría siendo elimino renglón, columna, este por este, menos este por este. Y entonces me quedaría menos el vector K. Aquí nuevamente ya me sale unitario. Entonces, no siempre sucede eso. Cuando no les quede unitario, pues nada más divídanlo entre su norma. Y entonces este vendría siendo el vector binormal. Con esto ya tenemos dos de los tres vectores del triedro móvil. Recordemos que el último lo podemos calcular como el vector normal igual al vector binormal cruz el vector tangente. Y entonces podemos hacer otro producto cruz, que en este caso sería, déjenme bajo este, pues el binormal que es 0, 0, menos 1 y el tangente que era el vector J, 0, 1, 0, en I, en J, en K. Dense cuenta que aquí el resultado nada más va a ser en términos del vector I, que sería este. Elimino renglón, columna, este por este, menos este por este. Entonces por eso me queda como I positivo. Bueno, y entonces con esto ya tenemos los tres vectores del triedro móvil. Serían el vector normal, el binormal y el tangente. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Ajá, sí, exactamente. Sí, no importa. El signo nada más me dice el sentido, pero en realidad no influye en el tamaño del vector. Ni nada. Bueno, entonces lo que voy a hacer a continuación es que dibujemos la curva, pongamos el punto y coloquemos los tres vectores. Y una vez que veamos estos tres vectores, vamos a colocar los tres planos que son parte del triedro móvil y vamos a comentar de qué se tratan esos tres planos. Entonces, en el momento en el que me lo indiquen, díganme si me puedo pasar a GeoGebra. Vale. A ver, ahí tengo GeoGebra. Y este también para que se vea mejor. Acá se los comparto. A ver.
Voy a poner en una vista 3D. A ver, entonces, voy a poner primero la curva. La curva que creo que aquí no le puse nombre, pero bueno, es la curva C. Y esta curva tiene su parametrización. Habíamos quedado que era T medios más 1 entre 2T. Esa es la primera componente. T medios menos 1 entre 2T. Segunda componente. Y 3. Porque Z valía 3. Entonces T vamos a decir que vale desde menos 10 hasta 10. Bien. Esta es la curva. Recuerden que la parte de x cuadrada menos y cuadrada pues representaba una hipérbola equilátera y vean cómo efectivamente es la hipérbola equilátera. Aquí vista desde la perspectiva del plano XY. Bueno, voy a poner entonces el punto A, que es 1, 0, 3, que vendría siendo uno de los vértices de la hipérbola. Bien. Voy a poner entonces el vector tangente que nos dio. El vector tangente que nos dio pues fue el vector J, es decir, 0, 1, 0. Ah, pero me falta ponerle aquí vector. Vector. Y que lo ponga en el punto A. Voy a hacer esto un poquito más grande y le voy a cambiar aquí los colores. Ahí más o menos. Y este que sea de color rojo. Bueno, ahí pueden ustedes observar cómo efectivamente hay tangencia del vector J en este punto de la curva. Voy a poner el vector normal, que en este caso el vector normal nos dio como el vector I, 1, 0, 0. Bien, aquí ustedes pueden observar cómo efectivamente el vector normal está como jalando a la curva conforme vayamos pasando por este punto. Aquí el vector normal pues siempre va a apuntar hacia el centro de curvatura y en este caso está apuntando hacia, digámoslo así, dentro de la curva. El vector normal siempre va a señalar hacia ese lado, lo que vendría siendo el interior de la curva. Digo, obviamente la curva, una parábola no es cerrada, no podemos decir el interior y el exterior porque no es cerrada, pero sí podríamos decir que la parte donde se va curvando aquí en la trayectoria, digámoslo así, sería como el interior, algo similar. A este también le voy a cambiar el color. Y entonces, al vector binormal, en este caso nos había dado que es 0, 0, menos 1, es decir, menos k. Y bien, aquí pues ya tenemos los tres vectores del triedro móvil en este punto. Hay que tomar en consideración que esta curva pues es plana porque se encuentra sobre el plano z igual a 3 y en este caso los únicos vectores que van a ir variando vendría siendo los vectores normal y tangente dependiendo del punto de la curva donde se encuentren, porque el vector binormal siempre va a estar en esta parametrización, siempre va a estar señalando hacia abajo. Recuerden lo que les comenté cuando vimos la parametrización de esta curva, los diferentes tipos. Si yo parametrizo de una forma o de otra, el único que va a quedar señalando hacia el mismo lugar es el vector normal. Los vectores tangente y binormal van a cambiar precisamente por la forma en la cual se está moviendo la parametrización. Cómo vamos a ir avanzando en el parámetro, eso nos lo va a indicar el vector tangente. Y si eso nos lo indica el tangente, pues significa que
que va a influir en la dirección del binormal. Bueno, ahora, aquí voy a ocultar los ejes un momento. Y pues voy a poner los vectores unitarios. Y J y K. Lo que vendría siendo la base canónica. Entonces, ustedes pueden observar que en este caso tengo dos tripletas de vectores, que en términos de álgebra lineal sería lo que conocemos como dos bases dentro del mismo espacio vectorial. Dos vectores son el mismo, sí. El vector binormal pues sería menos k, pero en esencia observen cómo tengo dos bases en dos lugares diferentes. Eso quiere decir que conforme me voy moviendo sobre la curva, esta hipérbola que tenemos acá, en cada punto voy a tener un triedro móvil. De hecho, por eso se le llama triedro móvil, porque se va moviendo conforme un punto, una partícula se va moviendo sobre la trayectoria. Entonces, en este caso, lo que tenemos es un nuevo sistema de coordenadas que se va moviendo sobre la curva, primero sobre una rama de la hipérbola y después sobre otra. Si nos vamos moviendo con el punto, se va a ir moviendo el triedro móvil. En un momento más les muestro cómo sería esta situación desde el punto de vista de la hélice que trabajamos la sesión anterior, para no estar manejando todas las derivadas aquí. Entonces, conforme me voy moviendo, voy teniendo un nuevo sistema de coordenadas. Recordemos que cada uno de los vectores unitarios, el vector i, el vector j y el vector k, tiene a un plano coordenado perpendicular a él. El vector i es perpendicular al plano yz. El vector j es perpendicular al plano xz y el vector k es perpendicular al plano xy, de tal forma que cada uno de los vectores tiene su respectivo plano perpendicular, y va a suceder lo mismo con el triedro móvil. Yo puedo dibujar el plano perpendicular en el punto A y que sea el plano perpendicular al vector tangente unitario. Este le voy a llamar el plano normal. ¿Por qué se llama plano normal? Porque justo en este punto, lo voy a poner aquí, voy a ocultar los vectores i, j, k por un momento. Al verlo desde esta perspectiva, ustedes pueden observar cómo el plano normal, que de canto se ve así como una recta, es perpendicular a la curva en este punto. Por eso se le llama el plano normal, porque es perpendicular a la curva en ese punto. Y es el plano que es perpendicular al vector tangente unitario. Tengo otro plano. Que es el perpendicular al vector normal. Y a este le vamos a llamar el plano rectificante. Entonces, le voy a cambiar el color. Vamos a decir que este es un color amarillo. Ay, bueno, pero no tan amarillo. Algo así. Y se llama plano rectificante porque, digámoslo así, aquí lo podemos ver más claramente, la curva viene viajando y el plano la va guiando. Este plano rectificante es un plano que es tangente a la curva
y que, digámoslo así, le sirve como pared para ir rebotando sobre ese plano para ir siguiendo la trayectoria que tiene. Por eso le llamamos el plano rectificante. Y por último, tenemos el plano que sería perpendicular al vector binormal, y a este le llamamos el plano osculador. Aquí también le voy a cambiar el color, vamos a decir que este es un color como rosa magenta. Y resulta que el plano osculador es el perpendicular al binormal y es el que contiene al punto de la curva. Cuando la curva es plana, todos los puntos de ese lugar geométrico se encuentran directamente sobre el plano osculador. Observen cómo aquí la hipérbola se encuentra sobre este plano rosa, que es el plano osculador. Entonces, cuando la curva no es plana, el plano osculador cambia de acuerdo a cada uno de los puntos de la curva, como lo vamos a ver en un momentito más con la hélice. Entonces, estos tres planos, observen que también me forman los planos coordenados, pero basados con el origen en algún punto de la curva. Entonces, el triedro móvil da origen a tres planos, a tres vectores unitarios y en consecuencia tendría tres ejes coordenados. Tomemos en cuenta que es un nuevo sistema de coordenadas, pero que se va trasladando sobre una curva. Y pues aquí tenemos los tres vectores del triedro móvil, los vectores tangente, normal y binormal, y los tres planos asociados a cada uno de ellos, el plano normal, el rectificante y el osculador. En un momento que ya los veamos en la hélice, vamos a ver cómo ahí sí se están moviendo y cómo va cambiando el sistema de coordenadas conforme se va avanzando por la curva. Ahora, aquí nada más una cuestión importante. La circunferencia de curvatura siempre se va a encontrar contenida en el plano osculador, de tal forma que a la circunferencia también le llamamos osculatriz. Me voy a pasar a la pizarra para anotar todo esto que acabamos de comentar. A ver, entonces. Aquí pongo de manera general en un punto A. En un punto A tenemos el vector tangente unitario, el cual es perpendicular al plano normal. Después tenemos el vector normal, en este caso este es perpendicular al plano rectificante. Y por último, pues tenemos al binormal, y este es perpendicular al plano osculador. Bueno, aquí nada más, breviario cultural. El nombre de plano osculador viene del latín osculum, que lo traducimos por, en el español actual, por beso. Entonces, digámoslo así, que es el plano besador.
porque pues en esencia, bueno, con mucha imaginación es como si el plano estuviera besando a la curva en ese punto en particular. Y digo con mucha imaginación porque en realidad lo está atravesando la curva, la trayectoria está, cuando la curva no es plana, está atravesando directamente al plano osculador, o como en el caso que tenemos de este ejemplo, que la curva completa está contenida en ese plano. Y ahora, dentro del plano perpendicular al binormal, es decir, dentro del plano osculador, siempre se encuentra la circunferencia de curvatura. Siempre está contenida en ese lugar. Entonces, a esta circunferencia, que ya la hemos conocido, que nos dice qué tan curva es la trayectoria en ese punto, qué tan cercana a una circunferencia es, a esta circunferencia de curvatura también le llamamos la circunferencia osculatriz. Entonces, aquí tenemos en los tres planos que podemos calcular a partir de los vectores normal, binormal y tangente, y el plano, el punto en el cual estamos analizando el triedro móvil. Ahora aquí viene una pregunta, no es de cálculo, es de hecho de geometría analítica. ¿Cómo calculan las ecuaciones de los planos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Eh, sí, necesitamos un punto conocido, un punto cualquiera y un punto y un vector perpendicular. Entonces, les voy a dar la forma general y vamos a ver un ejemplo de estos para que recuerden. De hecho, los tres se calculan de la misma forma porque se calcularían en el mismo punto. Lo único que cambia es el vector que utilizaríamos. Entonces, díganme si le puedo bajar a esto. A ver, ¿cómo calculamos la ecuación cartesiana? No, no nos vamos a complicar con ecuaciones vectoriales. Eso lo veremos ya la próxima sesión cuando veamos las ecuaciones vectoriales de superficie. Por el momento nada más cartesianas. Entonces, yo tengo un vector u que le debo aplicar el producto punto con un vector v menos un vector p y esto es igual a 0. Bueno, este vector u viene siendo... No voy a utilizar normal para que no nos confundamos con el vector normal del triedro móvil. Entonces, este vector u es un vector perpendicular, un vector ortogonal al plano. Este vector v pues no es otro más que XYZ, el punto general de un plano. Como el plano se encuentra en el cubo coordenado, pues entonces XYZ me representa cualquier punto del plano coordenado. Del plano del cubo coordenado. Y P es lo que le llamamos el punto base del plano.
Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular la ecuación cartesiana del plano rectificante de esta curva, necesito el vector perpendicular al plano rectificante, que en este caso es el vector normal. Entonces, para calcular la ecuación cartesiana del plano rectificante, el vector u debe estar sustituido por el plano normal. V, pues ese siempre va a ser x, y, z, no hay de otra. Y P, el punto base del plano, pues podemos decir que ese punto base es el que estamos trabajando, A1, 0, 3. El punto que nos estén dando en el ejercicio, en el ejemplo o en el lugar donde queramos calcularlo. 1, 0, 3, por ejemplo, ¿sí? Entonces, al sustituir estos y realizar la resta y el producto punto, encontramos la ecuación cartesiana del plano. Aquí hay que tomar en cuenta que el punto P pues directamente es el que nos dan en el ejemplo o en el ejercicio o donde lo queramos calcular. V siempre va a ser x, y, z, ese no varía. Y u, que es el vector perpendicular al plano, pues dependiendo del plano que queramos calcular, vamos a sustituir el normal para el rectificante, el binormal para el osculador y el tangente para el plano normal. Veamos cómo calcular aquí el plano rectificante. El vector normal, en este caso nos dio que es el vector I. ¿Sí nos dio I o nos dio J? Ya no me acuerdo. Ah, sí nos dio I. Bueno, entonces voy a sustituir el vector normal en la que tenemos acá. Que sería 1, 0, 0. Punto. El vector x, y, z. Menos el punto que tenemos como base del plano, que sería donde estamos analizando el triedro móvil, 1, 0, 3. Y esto es igual a 0. Entonces, en este caso, si yo hago la resta, antes de hacer el producto punto, me quedaría como x menos 1, y z menos 3 es igual a 0, y entonces yo obtengo la ecuación cartesiana del plano cuando realizo el producto punto, que en este caso sería nada más x menos 1 es igual a 0. Entonces esta ya es la ecuación cartesiana del plano rectificante, en este caso. Si yo quiero calcular el plano osculador, pues en lugar del normal utilizo el binormal. Y si quiero calcular la ecuación del plano normal, pues utilizo el vector tangente. Y de esta forma ya podemos calcular las ecuaciones cartesianas de los tres planos. Entonces, nada más es que recuerden precisamente esta situación. Le voy a subir un momentito. Es que recuerden esto. Si yo quiero calcular la ecuación cartesiana de un plano, de hecho el que quieran, el vector normal al plano, el vector perpendicular al plano, le hago el producto punto con x, y, z menos el punto del plano. Y ya con eso lo obtenemos la ecuación cartesiana. Aquí pues nos dio que x menos 1 es igual a 0, es una ecuación cartesiana muy sencilla, pero dependiendo de la curva, nos puede dar con las tres componentes, con 2, etcétera, ¿sí? Entonces, nada más aquí recordando esta parte de geometría analítica, así es como calculamos la ecuación cartesiana de un plano. ¿Algún comentario hasta aquí? Sí, que calculen la ecuación cartesiana de alguno de los planos.
Ni nada. De hecho, si mal no recuerdo, en su tarea también creo que algunos ejercicios les pide calcula la ecuación cartesiana de alguno de los planos. Solo tres. No, no están largos. Ni nada. Bueno, ¿algún otro comentario hasta aquí? Bueno, a ver, antes de ver lo de la curvatura, nada más quiero comentarles algo importante al respecto. ¿De qué nos sirve que en una curva tenga un sistema de coordenadas? Bueno, casi siempre pongo un ejemplo de videojuego, pero vamos a tomar en cuenta ahora el ejemplo de un campo deportivo. Ahora que los estadios se construyen con sistemas de cámaras móviles y que ya la cámara no está fija constantemente. Entonces, imagínense que en el centro del estadio tienen un sistema de coordenadas. Bueno, en el centro de ese estadio, ahí tienen su sistema de coordenadas que les dice dónde está la ubicación de las cámaras, de los palcos, de las localidades, los lugares de salida, etcétera, ¿no? Imagínense nada más eso. Y por otro lado, tienen una curva que les representaría los rieles por donde están corriendo las cámaras de televisión, las cámaras móviles. Vamos a decir que por aquí hay una cámara. ¿Cómo le decimos a la cámara que enfoque directamente a, no sé, al evento que se está realizando por acá? Lo que tendríamos que hacer es utilizar estas coordenadas, pero esas coordenadas son del estadio, no son de la cámara. De tal forma que en esta cámara yo puedo definir un sistema de coordenadas. Aquí voy a poner X', Y' y Z' como un sistema alternativo, y ese sistema de coordenadas se va moviendo constantemente sobre la curva para que en esas coordenadas se tome en cuenta aquí lo que está sucediendo en la acción. Y entonces la cámara sepa en sus coordenadas hacia dónde tiene que moverse para enfocar lo que está pasando en el campo o el evento que se está grabando en ese momento. Esto pues es muy típico en los videojuegos, porque al final de cuentas su mundo tridimensional, bueno, no solo en videojuegos, en el diseño de asistido por computadora se realiza de esa forma, porque su sistema de coordenadas lo tienen ya de manera interna. Y pues todo lo que está, todo el mundo tridimensional que crearon, pues tiene sus sistemas de coordenadas, lo están creando con base en el sistema principal. Pero las cámaras, pues obviamente se van moviendo sobre una curva y necesitan ir enfocando la acción de quien vaya disparando o de la burbuja que están inflando o no sé, lo que esté realizando la acción en ese momento en su diseño tridimensional. De hecho, eso en graficación por computadora se conoce como geometría diferencial discreta, porque estamos analizando esto, pero ya a partir de bits. Ya no es continuo como aquí, digo, la parte continua es muy simple, como lo vimos, ¿no? A partir de derivadas y todo eso. La parte discreta ya no es tan simple. Sí hay que poner cuidado, pero tiene estos mismos principios. Entonces, esos son dos ejemplos. Uno, digamos, en la vida real, otro en un mundo digital, en los cuales usamos la geometría diferencial precisamente para indicar un sistema de coordenadas que se tiene que ir moviendo a lo largo de una trayectoria. Bueno, ¿hasta aquí tienen algún comentario?
Vale, pues ahora sí, ya después de esta situación, vamos a calcular el inciso B, que recordemos en el ejemplo nos decía, hay que calcular la circunferencia de curvatura y la curvatura como tal. Entonces, aquí nada más recordando. Recordemos que la curvatura la obtenemos de la siguiente forma. Si yo derivo el vector tangente unitario respecto a la longitud de arco, lo que me devuelve es la curvatura por el vector normal. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta que no estamos trabajando lo que vendría siendo la longitud de arco. Entonces, la forma de calcular la curvatura con cualquier parámetro vendría siendo la norma del producto cruz entre la primera y segunda derivada y la norma de la primera derivada al cubo. Entonces, utilizando estos dos, vamos a calcular lo que es la curvatura en ese punto. Recuerden que cuando encontramos que A es el punto 103, eso quiere decir que T tiene que ser igual a 1. Ya evaluamos estas dos derivadas, la primera y la segunda, ya las evaluamos para encontrar cuánto valía el vector binormal. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es calcular la curvatura ya utilizando estas derivadas evaluadas. Les reitero, ya que veamos la parte de la mecánica de la partícula, vamos a saber de dónde sale esta expresión de la curvatura. Entonces, voy por las derivadas ya evaluadas, que son estas. Pues de hecho nada más necesito la primera. Esta no la voy a necesitar. La segunda no la necesito evaluada porque pues tengo el vector ya, el producto cruz evaluado. Ese sí es el que necesitamos. Entonces el producto cruz voy por él. Acá está. Ahí. Este es el producto cruz ya evaluado. Entonces nada más quito esto. Y aquí ya nada más les hago nada más les hago el señalamiento de que este es R' cruz R' que recordamos que ya nos había dado unitario. Entonces, si yo calculo la curvatura, en este caso tendría la norma de este producto, que en este caso sería la norma del vector menos k, dividido entre la norma de la primera derivada al cubo. En este caso, la primera derivada al cubo evaluada en ese punto, pues es el vector j. Y pues en este caso, la curvatura nos daría 1. Es decir, que el radio de curvatura que es 1 entre la curvatura, aquí nos devolvería también 1.
La circunferencia de curvatura tiene uno de sus puntos en A y un radio igual a 1. ¿Se acuerdan cómo calcular el centro de curvatura? ¿Sí se acuerdan o ya no se acuerdan? Ajá, exactamente. El centro de curvatura lo tenemos en P, el punto que estamos trabajando. Bueno, aquí le voy a poner A porque es el punto que estamos trabajando en el ejemplo. Esa es la torsión. De esa hablamos en un momento más. Entonces, C, el centro de curvatura C es el punto más ρ veces este radio de curvatura por el vector normal. Y con eso encontramos lo que sería el centro de curvatura. Entonces, aquí nos damos cuenta que la curvatura en este punto es 1. Les recuerdo que pues, cambia de acuerdo al lugar de la curva donde nos encontremos. Es lo mismo que los vectores tangentes. No siempre son el mismo. Bueno, el tangente, el normal y el binormal no siempre son el mismo. Conforme voy cambiando, voy avanzando sobre la trayectoria, el radio de curvatura y la curvatura obviamente van a ir cambiando, se van a ir ajustando a la curva en un punto en particular. Entonces, ¿me puedo pasar a GeoGebra? ¿Qué pasó? Ah, este es un vector unitario. Entonces, la norma del vector k, bueno, menos k, es igual a 1. Y esta, pues, también es una norma unitaria. El vector j tiene norma 1. Entonces, 1 al cubo y dividiendo a 1, por eso es que nos devuelve que la curvatura de 1. De nada. A ver, me voy a pasar rápidamente a GeoGebra. Sí, sí, exacto. A ver, este se los comparto también por acá. Entonces, a ver, voy a poner el centro de curvatura. Aquí voy a dejar que GeoGebra lo calcule automáticamente. C vendría siendo igual al punto A más el radio de curvatura, que en este caso nos dio 1, por el vector normal. Ay, pero ya le cambié el nombre a la curva, cierto. Porque a la curva le puse C. Bueno, a ver, aquí le voy a poner C1. Para que me deje ahí la curva en particular. Entonces, A más 1, que es el radio de curvatura por el vector normal. Bien, aquí ustedes pueden observar que ya se encuentra el centro de curvatura. Ahora, aquí la curva es plana y es un plano paralelo al plano XY. Sí, ya voy a mostrar los ejes. Entonces, podemos calcular la ecuación de esta circunferencia de curvatura sin ningún problema. Cuando los planos ya son oblicuos, es decir, que no son paralelos a alguno, paralelos o perpendiculares a los ejes coordenados, entonces ahí ya nos metemos un poquito más en problemas. Lo tomaremos ya un poco, si no la próxima clase dentro de una semana, ya que comencemos a ver la geometría diferencial de las superficies. Bueno, entonces, mientras tanto, ahí nos quedaríamos con el centro de curvatura
Y si yo dibujo la circunferencia, que está en el punto C1, tiene radio de curvatura 1 y debe tener la dirección del vector binormal, porque recuerden que la circunferencia de curvatura siempre está contenida en el plano osculador, que es perpendicular al binormal. Y entonces aquí podemos observar cómo efectivamente esta circunferencia, que es la circunferencia osculatriz, se está ajustando a la hipérbola en este punto. De hecho, en los puntos vecinos alrededor, a esta escala, pues podemos decir que pues efectivamente esa parte parece una circunferencia, ¿no? Entonces, con esto ya tenemos en el inciso B lo que sería el centro y la curvatura o el radio de curvatura en este punto para esta curva. ¿Cómo? Ah, pues no les pido gráficos, de hecho. De hecho, lo que sí les recomendaría es que pues, los ejercicios tanto de examen como de tarea, en la medida del tiempo que les quede disponible, pues traten de dibujarlos así como lo hemos hecho para que vean que sus cálculos están bien y que la geometría cuadra con sus cálculos. Entonces, no son muy demandantes los ejercicios, una vez les comento, para que pues tomen en consideración esa situación de que pues también les puede sobrar algo de tiempo para que dibujen la geometría en GeoGebra y verifiquen si efectivamente están en lo correcto, ¿no? De nada. Bueno, ¿algún otro comentario que tengan al momento? Vale. Aquí. Es que el comando de GeoGebra me dice que puedo dibujar la circunferencia mediante el centro, el radio y una orientación, porque como lo estamos dibujando en 3 dimensiones, necesito un vector que sea perpendicular a la circunferencia. Y como la circunferencia está contenida en el plano osculador, el vector perpendicular es el binormal, por eso le puse aquí B, que es nuestro vector binormal. De nada. Bueno, a ver. Me voy a pasar de nuevo a la pizarra y les pregunto. ¿Le puedo borrar? Bueno. A ver, ahora sí, hablemos un poquito más respecto a lo que es la torsión y qué significado geométrico tiene. Entonces, cuando yo calculo la derivada del vector binormal respecto de la longitud de arco, obtengo que el resultado va a ser menos la torsión por el vector normal. Ahora aquí, esta torsión, representada por la letra griega tau, pues me indica el grado de planicidad. Es decir, qué tan plana es la curva. Bien, aquí tomen en consideración lo siguiente.
Si el vector binormal unitario es constante, eso quiere decir que esta derivada va a ser el vector nulo. Y en consecuencia el vector normal no puede ser nulo. El vector normal siempre es un vector en específico, diferente del vector nulo. Lo cual me indica que la torsión sería igual a 0. Entonces, cuando yo tengo un vector binormal constante, lo que tengo es entonces una torsión 0 y eso quiere decir que la curva que estamos trabajando es plana. Ahora, ¿a qué me refiero con esto de que el vector binormal es constante? Que no depende del parámetro. Aquí quiero tomar en consideración diferencia entre magnitud constante y vector constante, porque recuerden que son dos cosas diferentes. Lo voy a bajar un poquito, nada más lo voy a bajar por aquí. Cuando estamos trabajando con este tipo de funciones vectoriales, el vector binormal puede quedarme en términos de la longitud de arco. Y también me puede quedar en términos del parámetro que estemos utilizando. Ahora, esto quiere decir que este vector es una función de t, o bueno, de s. En este caso lo estoy representando en términos de la longitud de arco. Este vector binormal es función de s. Su magnitud, es decir, su norma, esa sí es constante, porque vale 1. Aquí dense cuenta que la magnitud, esa siempre es constante, pero el vector binormal puede estar en términos de s o de t, del parámetro que estemos utilizando para representar a la ecuación vectorial. Y aquí es donde viene esta situación. ¿Qué pasa cuando el vector binormal no depende del parámetro? No depende de s. Pues resulta entonces que el vector binormal sería un vector constante. Y al ser un vector constante, cuando yo lo derivo me devuelve el vector nulo. Porque recuerden que la derivada de una constante pues viene siendo 0. En el caso de los escalares, en el caso de los vectores, pues vendría siendo un vector nulo. Entonces, aquí hay que tomar en consideración que cuando la curva es plana, nuestro vector binormal siempre va a ser un vector en específico, siempre va a ser un vector unitario específico, y entonces la torsión va a ser 0, por lo que la curva va a ser plana. En algunos casos vamos a tener una torsión positiva y en otros casos una torsión negativa. Aquí vamos a tomar en cuenta la situación de la torsión como para una curva plana, ¿sí? Ahora, voy a tomar el ejemplo que acabamos de trabajar con la hipérbola, porque esa curva es plana. Díganme si le puedo bajar. Bueno, para el caso del tiempo, o de cualquier otro parámetro que no sea la longitud de arco, la torsión la vamos a calcular de esta forma. ¿Se acuerdan lo que significa esta notación? 3 vectores entre corchetes.
Bueno, esto es el producto mixto. Es decir, tendríamos que calcular R' cruz RB' punto R'. Es el producto mixto entre las tres primeras derivadas. La primera derivada cruz segunda derivada y el resultado punto la tercera derivada. Por el producto punto, pues eso me está indicando que vamos a tener un valor ya sea cero, negativo o positivo. Y pues la norma de aquí abajo al cuadrado pues siempre va a ser positiva. Bueno, observen lo que sucede. Aquí sí voy a utilizar las derivadas. Entonces, a ver, R' de t nos había dado un medio menos 1 entre 2t cuadrada en i más un medio menos 1 entre 2 más, este es más 2t cuadrada en j. ¿Sí nos había dado esa la derivada, la primera derivada? Bueno, la segunda derivada de t, esta nos había quedado como 1 entre t cúbica en i menos 1 entre t cúbica en j. Ay, aquí le puse j y no es j, este es i. Bueno, y entonces calculo la tercera derivada. Bueno, el exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos. El exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos. Bueno, ahí ya tengo las tres derivadas que voy a utilizar en el producto punto. Aquí pues por cuestiones para que veamos que la torsión nos va a devolver cero utilizando directamente las funciones y no solamente en el punto que tenemos en particular. Vamos a utilizar el producto cruz. Entonces voy a armar este producto cruz con estas derivadas entre la primera y la segunda derivada. A ver, esta es la primera componente, esta es la segunda componente. Y pues la tercera es 0. Bueno, aquí voy a poner el vector i, el vector j y el vector k. Y para la segunda derivada, pues voy a tener 1 entre t cúbica y menos 1 entre t cúbica. 0. Bien, este es R' cruz RB'. Ahora, dense cuenta que pues, estos dos vectores se encuentran sobre el plano XY, por eso nada más tienen componentes en I y en J. Entonces, el producto cruz me va a dar un vector con componente en K. Bien, entonces... bueno, este no, porque nos va a dar 0. Elimino renglón, columna. Y cuando hago el producto entre estos, nada más lo voy a hacer rápidamente. Me quedaría menos 1 entre 2t cúbica más 1 entre 2t quinta menos el producto entre estos. Nada más lo voy a recorrer.
que en este caso sería menos 1 entre 2t cúbica menos 1 entre 2t quinta. Entonces sería el producto de este por este, que me dio el de aquí, menos el producto de este por este, que me dio el de acá. Nada más lo voy a simplificar un poquito. Este se simplifica con este y me queda menos 1 entre t cúbica por k. Esto es lo que me quedaría el producto cruz en términos de t. A ver, aquí me voy a esperar un momento porque pues este sí está un poquito más largo para que puedan anotarlo. Vale. Entonces voy a tomar la expresión de la torsión. Aquí está. Y la expresión de la tercera derivada. Ay, no es cierto. Esta. Bueno, entonces, recuerden que debemos hacer el producto punto entre esta tercera derivada y el producto cruz que acabamos de calcular para obtener el numerador de la torsión. Entonces, primero, cuando yo hago el producto punto entre un vector que se encuentra sobre el plano XY, que nada más tiene componentes Y y J, y un vector paralelo al eje Z, que solo tiene componente en K, ¿cuánto les devuelve? El producto punto entre este y este. 0. Nos da 0. Entre. Voy a poner la norma del producto cruz al cuadrado. Entonces, la norma de este vector al cuadrado sería 1 entre t a la 6. Porque recuerden que es elevar este al cuadrado. El menos 1 al cuadrado pues se queda positivo. 1 al cuadrado sigue siendo 1. Y t cúbica al cuadrado pues sería t sexta. De ahí es que salió este, que es la norma de este producto cruz al cuadrado. Bueno, dense cuenta que aquí esta torsión no depende de t. Nos da uniformemente 0. No importa qué valor yo le dé a t, la torsión siempre me va a devolver 0. Eso quiere decir que tengo una curva plana. Entonces, déjenme subo rápidamente. Cuando yo derivo el vector binormal respecto a la longitud de arco y resulta que el vector binormal depende de la longitud de arco, pues la torsión también va a depender de la longitud de arco. Pero cuando el vector binormal es constante, significa que t vale 0 y pues no depende de algún parámetro en particular, ni longitud de arco ni t, porque pues siempre les da 0, no importa. A ver, yo digo que la longitud de arco es 3 o t es 7, pues no importa. Lo siento mucho, pero la torsión es 0, no importa qué valor le des, precisamente porque el vector binormal es constante en este caso. Aquí podemos tomar en consideración que la torsión no depende del valor de t, que es el parámetro que estamos trabajando para esa curva. Por lo tanto, esta curva es plana. De hecho,
tomemos en consideración este vector. Recuerden que ese vector, que es el producto cruz de la primera y segunda derivadas, es un vector que me ayuda a calcular al binormal. Tomo en cuenta lo siguiente. El vector R' cruz R' entre su norma es el vector binormal. Bueno, el vector que acabamos de calcular, R' cruz R' vendría siendo menos 1 entre t cúbica por el vector, ¿qué? J. O K, no, K, nos dio K, aquí es K. Bueno, yo este vector lo puedo dividir entre su norma. La norma de este vector pues vendría siendo la raíz de 1 entre t sexta. Precisamente porque elevo este al cuadrado, esta componente la elevo al cuadrado y le calculo su raíz. Y pues esto me va a quedar nada más menos el vector k. Observen que al momento de normalizar a este vector, pues me devuelve uno que es constante. Y es precisamente lo que comentamos hace un rato. Si el vector binormal es constante, que no dependa del parámetro, entonces la torsión va a ser 0 y la curva es plana, que precisamente sucede lo que ya conocemos. La curva va a ser plana en este caso. Aquí pues entonces podemos observar que el vector binormal es constante, el vector unitario solo va a ser menos k en cualquier punto de la curva. Porque al momento de realizar este proceso de normalización, no estamos encontrando a este vector binormal en términos de t, no es una función de t. Por lo tanto, la torsión va a ser 0 y por lo tanto la curva es plana. Observen que por dos situaciones diferentes encontramos que esta curva de todos modos es plana. Hay ocasiones en las cuales la torsión nos devuelve 0 para un punto en específico, pero eso no quiere decir que la curva sea plana. Nos tiene que dar 0 en todo, absolutamente toda la curva. Y eso solamente lo vemos cuando la torsión no depende del parámetro, como sucedió aquí arriba. ¿Sí quedó clara esta parte de la torsión? Es que como estamos haciendo el producto punto, este vector tiene 0 en i más 0 en j. Y esta tercera derivada tendría más 0 en k. Entonces cuando hago el producto punto, sería este por este, 0. Más este por este, 0. Más este por este, 0. De ahí salió. De nada. ¿Algo más que deseen comentar aquí? ¿Qué pasó? Ajá, exactamente. Por ejemplo, incluso que aquí nos hubiese dado, no sé, se me ocurre, que el vector binormal nos hubiese dado 1 entre t i más 1 entre t en k. Que el vector binormal fuese este. Entonces, pues, aquí ya no se puede. Aquí ya la curva no sería plana, pues porque este vector binormal depende de t. Y por lo tanto, el vector binormal va a cambiar de acuerdo a cómo va cambiando el valor de t. Y ahí la curva ya no sería plana.
En nada. Bueno. Ahora, viene una parte pues bastante curiosa de la torsión. Porque la torsión en sí es una medida de qué tan rápido gira el vector binormal. Entonces, la torsión está relacionada con el vector binormal unitario. Bueno, ahora, ¿qué tiene que ver el vector binormal unitario? La torsión es una medida del giro del vector binormal unitario respecto al vector tangente unitario. Bien. ¿Eso qué quiere decir? Que si la torsión se encuentra lo más cercana a cero, entonces B gira mínimamente. Y lo voy a poner con palabras un poquito más coloquiales, gira muy poco. Supongan que por aquí tienen a su vector tangente unitario y por acá tienen al vector binormal. Entonces, cuando la torsión es muy cercana a cero, resulta que este vector binormal puede girar hacia la izquierda o hacia la derecha del vector tangente unitario, pero es muy leve ese movimiento de giro. En cambio, cuando la torsión se aleja de cero, ese movimiento de giro se va a ver muy bruscamente. Lo vamos a ver así como que de repente está en una posición el vector binormal en un punto y al siguiente ya está, por ejemplo, casi en una posición horizontal. Eso es un giro muy grande. Y eso quiere decir que la torsión en esa curva se está alejando de cero. Esto pues lo vemos porque la curva no es tan plana. Ahora, el giro tiene que ver con el signo de la torsión, porque la torsión puede ser positiva o negativa. Entonces, voy a suponer que aquí estoy viendo al vector tangente y este es el vector normal, digo, el binormal. Cuando la torsión es positiva, eso quiere decir que viendo al vector tangente, así en esta posición, hagan de cuenta que el vector tangente está señalando hacia afuera de la pantalla, está señalando hacia nuestra cara. Cuando la torsión es positiva, el vector binormal gira en sentido antihorario, cuando se está avanzando sobre la curva. Y cuando la torsión es negativa, aquí tengo el binormal, acá tendría el vector tangente unitario. Cuando la torsión es negativa, eso quiere decir que el vector binormal está girando en sentido horario, pero viendo todo desde la perspectiva del vector tangente unitario. Entonces, imagínense que el vector tangente está saliendo de su pantalla, así como si la flechita les fuese a pegar en medio de los ojos. En esa posición, si tienen una torsión positiva, van a ver cómo el binormal va girando en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y si la torsión es negativa, el vector binormal va a ir girando en sentido positivo, en sentido de las manecillas del reloj. Va a seguir como si fuese el minutero o el horario de cualquier reloj, ¿sí? Eso es lo que significa
el signo y la magnitud de la torsión, desde el punto de vista del vector binormal. Desde el punto de vista de la curva, una torsión cercana a cero quiere decir que la curva parece plana, pero no lo es. Una torsión alejada de cero quiere decir que la curva ni de lejos es plana, no puede ser plana. Y el signo está asociado al vector binormal. Bueno, vamos a ver esta situación con la hélice y el triedro móvil dentro de la hélice. Entonces, nada más déjenme preparo aquí el GeoGebra que me reaccione, a ver si me reacciona. Y ya en un momento les paso para allá. Bueno, ya sé, mejor voy a cerrarle. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Bueno, aquí con la explicación de GeoGebra que vamos a ver a continuación, vamos a entender esto de qué es eso de que el vector binormal gira. Entonces, me voy a pasar a GeoGebra. Bueno, aquí tengo la hélice que hemos manejado la sesión anterior. Aquí ya tengo dibujada la circunferencia de curvatura, los vectores normal, binormal y tangente. Y los tres planos, rectificante, normal y osculador. En este caso, el plano osculador viene siendo el de color cian. El plano normal es el amarillo. Y el plano rectificante es el que está en color rosa. Bueno, aquí lo voy a dejar. Observen cómo va cambiando tanto la circunferencia como los planos y los vectores conforme voy subiendo sobre la curva. Esto es lo que está sucediendo cada vez que estamos tomando el triedro móvil de manera variable, cuando dependen del parámetro que estemos utilizando. Van a irse moviendo sobre la curva conforme se va moviendo el parámetro. Aquí nada más le regresé para que lo veamos otra vez. Recuerden que el parámetro avanza de acuerdo al señalamiento del vector tangente. Entonces, en este caso, tendríamos que ir avanzando hacia arriba. Y así es como vamos generando un sistema de coordenadas en cada momento conforme vamos avanzando sobre la curva. Bien. Voy a ocultar estos planos un momento. Lo mismo que el centro y la circunferencia de curvatura. Aquí nada más me quiero quedar con los vectores normal, binormal y es más, con el normal tampoco. En este caso, como estamos viendo lo de la torsión, no lo necesitamos. Bien. A ver, aquí ustedes pueden observar que esta curva no es plana. La hélice no es plana. No se encuentra contenida dentro del plano osculador como lo vimos en la hipérbola pasada. Entonces, esta hélice no es plana. Observen que a diferencia del anterior, el vector binormal en la hipérbola siempre iba a señalar hacia abajo, porque obtuvimos un vector constante que es el vector menos k. Observen cómo, visto desde esta posición, conforme voy avanzando el triedro móvil, el vector binormal va haciendo un giro. Y si yo lo veo desde esta posición, por ejemplo aquí, que es como les comentaba, el vector tangente nos está señalando. Vean cómo el vector binormal, conforme comienzo a avanzar, gira levemente hacia su izquierda. Ahí estoy empezando a avanzar y vean cómo levemente va girando hacia la izquierda. Eso quiere decir que esta curva, la hélice, tiene una torsión positiva.
y que conforme voy avanzando sobre la curva, esa torsión es casi cercana a cero, porque el giro que toma el vector binormal no es muy pronunciado. Vean cómo efectivamente va girando en todo momento hacia la izquierda, en sentido antihorario. Por eso es que esta torsión, la torsión de esta curva, es positiva. Y además, como no estoy viendo un giro así brusco, significa que la torsión debe ser un poco cercana a cero. O sea, no va a ser cero, pues porque la curva no es plana, pero sí es un valor bastante pequeño. Entonces, eso es el significado de la torsión. Hasta ahí llegué. Y ahí se acabó el deslizador. Entonces le regreso y nuevamente. Como efectivamente el vector binormal va girando conforme voy avanzando sobre la curva. Y este giro solamente es posible cuando la torsión depende del parámetro, porque el vector binormal depende del parámetro. No es constante como en el caso de la hipérbola que vimos que está contenida en un plano. Por eso aquí la torsión no es cero y al ver el giro desde la perspectiva del vector tangente, ver el giro en sentido antihorario, eso me indica que tiene una torsión positiva. Bueno, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Sí es clara esta parte ya visualmente de lo que está pasando con la curva y la torsión, junto con el vector binormal. Bueno, por eso les digo, en la medida de lo posible traten de dibujar la situación geométrica y eso también les ayuda a ver de mejor forma qué es lo que están calculando y por qué les está dando el resultado que debe ser o que están obteniendo, ¿sí? Pues bueno, con esto pues, vemos cómo podemos establecer rápidamente la geometría de una curva a partir de estos tres vectores: tangente, normal, binormal, estos tres planos, plano normal, plano rectificante y plano osculador, y estos tres parámetros de las curvas: la longitud de arco asociada al tangente, la curvatura asociada al vector normal y la torsión asociada al vector binormal. Todo esto que acabamos de ver lo podemos resumir en tres ecuaciones. Déjenme, me paso a la pizarra. Esas tres ecuaciones son las siguientes. La derivada del vector tangente respecto a la longitud de arco, pues nos devuelve la curvatura por el vector normal. La derivada del vector binormal respecto a la longitud de arco nos da menos la torsión por el vector normal. Y la última derivada, que es la derivada del vector normal respecto a la longitud de arco, y esto me devuelve la torsión por el vector binormal menos la curvatura por el vector tangente. Estas tres son las que llamamos las ecuaciones de Frédéric-Freinet y Alfred Serret. Y son las tres ecuaciones fundamentales para la geometría diferencial, porque aquí están involucrados todos los parámetros que acabo de comentar: el vector normal, el tangente, el binormal, la longitud de arco, la curvatura, la torsión
E implícitamente los planos perpendiculares al tangente normal y binormal.